Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente frente a la Seguridad Social, reclamación también e impugnación de altas médicas que se consideren indebidas, reclamación de indemnizaciones por accidente de trabajo y en general asuntos relacionados con reclamaciones frente a la Seguridad Social y de tipo laboral. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una pregunta que es muy común en los despachos de abogados que nos dedicamos a este tipo de materias y en concreto en relación a los procesos de incapacidad permanente. La pregunta más habitual, después de que cada cliente nos cuente su caso, es la siguiente: ¿qué tipo de pensión de incapacidad permanente puedo reclamar en mi caso en particular? Pues bien, seguidamente vamos a tratar de responder a esta pregunta. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, lo que queremos hablar es de qué tipo de reclamación de pensión de incapacidad permanente podríamos solicitar en un caso en concreto. Lo primero que tenemos que decir es que esto es una pregunta que tiene sobre todo una respuesta personalizada. Va a depender de cada caso en particular el poder valorar qué tipo de pensión de incapacidad permanente podríamos reclamar. Por ello, lo primero que tenemos que hacer en este vídeo para intentar responder a la pregunta es explicar qué tipo de pensiones de incapacidad permanente existen y se podrían reclamar con carácter general, para luego ver cómo en nuestro despacho nosotros ya concretamos en cada caso en particular qué tipo de pensión podríamos o no reclamar. Pues bien, empezando con esta descripción de carácter general, tenemos que decir que en primer lugar la pensión que se podría reclamar es la pensión de incapacidad permanente parcial, que podríamos definirla como aquella pensión que el interesado podría reclamar cuando, debido a las patologías o a las limitaciones que sufre, se le produce una disminución en su rendimiento de trabajo superior al 33%, pero puede realizar su trabajo. Este caso es muy particular, es difícil, mucha gente le cuesta trabajo comprenderlo, pero aquí lo que se trata es de que el trabajador tiene unas limitaciones que afectan a su rendimiento, en un porcentaje que al menos tiene que ser del 33% o más. Aunque existe jurisprudencia que ese 33% se puede medir tanto con criterios cuantitativos, es decir, llegar a ese 33% que estamos hablando, o bien con criterios cualitativos, es decir, valorándolo con criterios de penosidad y peligrosidad a la hora de realizar el trabajo. Pues bien, este tipo de pensión de incapacidad permanente que nos limita en el rendimiento de nuestro trabajo no nos impide seguir trabajando en el mismo puesto de trabajo. Y va a conllevar, en el caso de que se reconozca, el pago de una indemnización de 24 mensualidades de la base reguladora de cada interesado. Cuando se va a determinar el importe económico de una pensión, lo primero que tenemos que hacer es determinar la base reguladora, que es una cantidad de dinero. Pues bien, en cada caso será una base reguladora u otra, y en el caso de una incapacidad permanente parcial consistirá en 24 mensualidades de esa base reguladora. Esta indemnización será más alta o menos dependiendo del importe de esa base reguladora. El siguiente tipo de pensión es la incapacidad permanente total para el trabajo habitual. Esta pensión la podemos reclamar cuando el trabajador interesado sufre patologías o limitaciones que le impiden realizar todas o las fundamentales tareas en que consiste su trabajo habitual, pero puede realizar otras actividades, otros trabajos en los que no se le exijan los requerimientos físicos que tiene limitados para su trabajo. Por ello, en este tipo de pensión no se puede seguir trabajando en el trabajo que determina la pensión, porque el trabajador no puede realizar las tareas fundamentales o todas las tareas en que consiste ese trabajo. Este tipo de pensión de incapacidad permanente va a conllevar el pago de una pensión con carácter indefinido, vitalicia, aunque, como ya hemos explicado en otros vídeos, las pensiones de incapacidad permanente pueden ser objeto de revisión, que va a consistir en el 55% de su base reguladora.
Ya hemos visto antes que la base reguladora es una cantidad de dinero que se va a fijar para determinar el importe de la pensión. Pues bien, en el caso de la incapacidad permanente total para el trabajo habitual, será el 55% de esa base reguladora y será una pensión mensual y vitalicia, salvo que se revise. En el caso de trabajadores que tienen más de 55 años y que carecen de trabajo y tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral, cuando ocurran esas circunstancias y estén percibiendo la pensión de incapacidad permanente total a la que estamos haciendo referencia, la base reguladora podrá incrementarse hasta el 75%. Es decir, cobrará el 75% de su base reguladora. El siguiente tipo de pensión es la que denominamos pensión de incapacidad permanente absoluta. Con la pensión de incapacidad permanente absoluta, el trabajador, debido a las limitaciones que tiene por sus enfermedades, por sus patologías, no puede realizar ningún tipo de trabajo, ni siquiera trabajos sedentarios, ni siquiera trabajos en los que no haya que realizar esfuerzos y se puedan considerar livianos. La limitación para trabajar es absoluta, no puede realizar ningún tipo de actividad laboral. En este caso, se recibirá una pensión de incapacidad permanente del 100% de la base reguladora. Será una pensión mensual que consistirá en el 100% de su base reguladora. Por último, nos encontramos con la gran invalidez. ¿Qué es la gran invalidez? Pues la gran invalidez es la pensión que podría percibir el interesado cuando, además de tener una incapacidad permanente, sea total o absoluta, necesita además la ayuda de tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria, como puede ser comer, desplazarse, asearse, en definitiva, las actividades básicas de la vida diaria. Y no es necesario que sean afectadas todas las actividades de la vida diaria, basta con que se afecte una de las actividades de la vida diaria para que se pueda reclamar o se puede intentar reclamar una gran invalidez. En este caso, la pensión va a consistir en cobrar la pensión del 100% o del 75 o 55% que corresponde con la pensión de incapacidad permanente que está percibiendo, incrementado en un recargo que es variable para cada interesado, que se destina a retribuir esa necesidad de ayuda de tercera persona para realizar esas actividades básicas de la vida diaria. Estas son las pensiones que con carácter general podríamos reclamar o podríamos plantearnos reclamar en un caso en particular. ¿Cómo decidimos nosotros en nuestro despacho qué tipo de pensión le vamos a reclamar a la persona que nos lo solicita? Pues bien, para eso tenemos que, en primer lugar, analizar si cumple con los criterios generales para reclamar una pensión, es decir, que está en situación de alta o asimilada, es decir, que está trabajando, cotizando, de baja laboral, percibiendo el desempleo, en fin, que tiene una situación que se denomina de alta o asimilada al alta, que no está incurso en edad de jubilación y que además, en los casos en que sea necesario, pues cumple con el periodo mínimo de cotización. Hay casos en los que no es necesario tener una cotización previa, por ejemplo, en el accidente de trabajo, pero en otros casos sí es necesario y por lo tanto eso hay que analizarlo. Si cumplimos todos los requisitos de carácter general, el siguiente paso que tenemos que dar es analizar la situación médica del interesado, determinar qué patologías tiene y sobre todo qué limitaciones le provocan. Una vez que ya sabemos todo eso, tenemos que averiguar en qué trabaja, el cliente no lo tenemos que averiguar, el cliente nos va a informar en qué trabaja y nosotros lo que tenemos que hacer es analizar ese puesto de trabajo desde el punto de vista de los requerimientos físicos y mentales que se le van a exigir en ese trabajo a este interesado. Y por último, la labor de conclusión es la que ya realiza el abogado especialista, que es unir todos esos requisitos, los requisitos generales, los requisitos de tipo médico y los requisitos de tipo laboral, para determinar qué pensión podríamos reclamar. Si podríamos reclamar una parcial, porque podamos apreciar que aunque las limitaciones que tiene el interesado solamente le provocan una disminución del rendimiento, pero podría seguir trabajando en su trabajo, pues sería adecuado una parcial. Si las limitaciones y patologías que tiene podemos comprobar que le impiden realizar su trabajo habitual,
pero no le limita para hacer otros trabajos, pues en ese caso lo indicado sería pedir una incapacidad total. Si las limitaciones son tan graves que no le permiten trabajar en ninguna actividad, podríamos solicitar una absoluta. Y si incluso el trabajador que vemos que tiene que percibir una incapacidad permanente, pero además tiene afectadas las actividades de la vida diaria, como comer, deambular, desplazarse, etc., pues entonces en ese caso nos podríamos plantear, siempre y cuando podamos acreditar bien esa necesidad de ayuda de tercera persona, podríamos reclamar una gran invalidez. Por eso decíamos al principio que todo va a depender de analizar el caso en concreto. Analizando todos estos factores, podremos encuadrar qué tipo de reclamación es la más adecuada para cada interesado. Pues bien, terminamos el vídeo, como siempre lo hacemos, diciendo que este trabajo de valoración, el determinar si en su caso podemos reclamar una pensión de incapacidad permanente y, por supuesto, de qué tipo la vamos a reclamar, lo hacemos en nuestro despacho de forma gratuita. No siempre lo vamos a hacer de forma gratuita. Ahora, en este momento, lo estamos haciendo en esta forma. Y ustedes, si quieren tener esa información, simplemente tienen que llamarnos al teléfono que aparece en este vídeo y nosotros le indicaremos cómo proceder para que usted obtenga ese informe de valoración totalmente gratuito. Ese informe me refiero a que nosotros le expliquemos a usted, una vez que analicemos su caso, si podemos reclamar una pensión y qué tipo de pensión podríamos reclamar. Se le informará una vez que estudiemos su caso gratuitamente. Llamen al teléfono que aparece en este vídeo y le explicaremos cómo tiene que hacernos llegar toda la información que nosotros necesitamos valorar para poder darle esta información. Si no quiere llamar, puede también enviarnos toda la información de tipo laboral y médico que usted tenga a nuestro correo electrónico que aparece también en este vídeo y nosotros le responderemos a la mayor brevedad. Terminamos diciendo que en nuestro despacho la primera consulta gratis ya no es de tipo telefónico, es a través del correo electrónico. Lo hemos explicado en muchos vídeos, pero insistimos, dadas las llamadas que nuestros clientes todavía no tienen claro estas circunstancias, pero insistimos, la primera consulta en nuestro despacho sigue siendo gratuita, pero a través del correo electrónico. Envíennos su pregunta a nuestro correo electrónico y le responderemos encantados. Sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente vídeo.